Vamos a ir por orden de grupos. En el grupo A empezamos. Indudablemente, el cabeza de serie es el Bayern de Múnich. El Bayern de Múnich que ha fichado a Harry Kane, que lleva unos años ahí muy dubitativo. ¿Dónde lo pones? ¿Favorito, candidato? ¿No pasa de cuartos? ¿Se queda en la fase de grupos? Mira, si tuviera que juzgar, Gallego, por cómo están ahora, te diría que no pasa de candidato, porque ha empezado bastante titubeante el Bayern. Pero como esto es una carrera a largo plazo, es una carrera de fondo y cuando hay que estar bien es en marzo, abril y mayo, te voy a decir que favorito. Creo que en lo más alto de todo. Creo que el fichaje de Harry Kane es muy bueno, que los otros dos fichajes, tanto el de Kim como el de Konrad Laimer, le van a dar a la plantilla más recursos, así que te diré que en el grupo de los mejores el Bayern. Harry Kane, ¿cuántos goles va a meter Harry Kane en el Bayern de Múnich? Pues se va a hinchar. En la Bundesliga ya está demostrando que está un pasito por delante de la competición, que está marcando incluso con más frecuencia que en la Premier. Y en la Champions, hombre, con el grupo que le ha tocado, que es verdad que no es fácil, hoy tiene el partido contra el Manchester United, pero los otros dos rivales son bastante asequibles, pues igual acaba la fase de grupos con 8 goles. A mí no me extrañaría, por ejemplo. Vale, el otro favorito de este grupo, sin duda alguna, es el Manchester United, ese equipo que lleva en una crisis ya no sé cuántos años decir, y para mí uno de los equipos que peor secretaría técnica ha tenido los últimos tiempos en el fútbol europeo. Ha hecho unos fichajes que no entendía absolutamente nadie. ¿Qué jugadores han triunfado últimamente en el Manchester United? No hay tantos. Fíjate, Bruno Fernández, seguramente el portugués. Mejor, seguramente. Sí, el mejor. De los últimos años es el mejor, y lo otro bueno que tienen prácticamente les ha venido de la cantera. Es verdad que les ha funcionado Casemiro, que el año pasado pues rindió a buen nivel. Lisandro Martínez a mí me parece un buen fichaje ahí en la posición de central, pero no hay tantos más fichajes que les hayan salido bien. Eriksen, para ser un futbolista que lo rescataron prácticamente, porque pero es verdad que por unas cosas o por otras, es verdad que han tenido casos, no voy a decir rocambolescos porque no son rocambolescos, son lamentables directamente, como el de Greenwood, como el de Anthony en los últimos tiempos. Eso al final empobrece la plantilla. También han tenido problemas con Jadon Sancho, y todo eso hace que ahora mismo veamos un Manchester United muy empobrecido si hablamos de nivel de plantilla. Es que jugadores que parecía que iban a llegar a comerse el mundo han salido por la puerta de atrás. Bueno, ¿dónde lo ponemos? ¿Favorito, candidato? ¿No pasa de cuartos en este grupo con el Copenhague y con el Galatasaray? ¿Dónde lo colocas? Yo creo que pasa a fase de grupos porque tiene un grupo ligeramente sencillo, amable, vamos a decir, así que no pasa a cuartos, en el amarillo. Sí. No pasa de cuartos. Y luego los dos aspirantes en el grupo a dar la sorpresa, el Copenhague se queda en la fase de grupos. Se queda en fase de grupos el Copenhague, que le tenemos mucho cariño a nuestros amigos daneses, pero me parece que se quedan ahí. Y el Galatasaray, los turcos, es que no recuerdo a turcos, ¿hasta dónde han llegado los turcos el año que más arriba han llegado? El Galatasaray, hay que recordar que el Galatasaray gana una UEFA que le gana la final al Arsenal y le gana esa final de la Supercopa de Europa, se la disputa ahí al Real Madrid. Es un partido que tuvo bastante picante, pero bueno, yo recuerdo que pasaron una fase de grupos hace unos 10 años así, cuando Didier Drogba firma por el Galatasaray, que estaba Sneijder y compañía. En aquel momento pasan de fase de grupos y ya para ellos fue la bomba. Yo creo que es un equipo divertido, que va a marcar goles, que va a plantar cara seguramente, que tiene muchísimos recursos arriba. Han fichado a Ziyech, tienen a Saha, delanteros de buen nivel también. Está Icardi hinchándose a marcar goles, pero dicho todo lo cual, me parece que se quedan en fase de grupos. Bueno, se queda en fase de grupos el Galatasaray y así quedaría el grupo A con un aspirante a todo como el Bayern de Múnich. Después se clasificaría el United y eliminados el Copenhague y el Galatasaray. Grupo B, empezamos por el Arsenal. Este equipo que el año pasado dio un nivelazo, que empezó la temporada con Arteta y parecía que iba a ganar la Premier, pero claro, venía el cohete del Manchester City de Guardiola con Haaland y al final no lo consiguió. ¿Dónde ponemos al Arsenal? Bueno, yo quiero ver cómo se toma la competición Arteta, porque el año pasado utilizó la Europa League para poner a los suplentes, para reenganchar un poquito a los jugadores de plantilla que menos jugaban. Dudo mucho que haga eso con la Champions, pero es verdad que para Arteta la prioridad viene siendo la Premier League. Si se la toma en serio, para mí es candidato. No voy a decir un gran candidato, me parece uno de los de la cola, candidato pero de los que menos, pero lo voy a poner en ese verde esperanza de los candidatos. Bueno, pues no va al primer escalón, pero sí al segundo. Vamos con el Sevilla.
¿qué opciones le das en este grupo al equipo de Sergio Ramos? Porque me gusta decir de Sergio Ramos porque esa es la bandera ahora no es Mendilibar, es Sergio Ramos. ¿Dónde podemos poner al Sevilla? ¿Qué esperamos? Creo que lo normal es que se juegue en la segunda plaza del grupo con el PSV Eindhoven. El PSV es un buen equipo, que la gente no menosprecie por lo que hemos visto últimamente en las últimas temporadas al fútbol neerlandés. Juegan bastante bien con Peter Bosz en el banquillo. Tengo la duda de si el rojo o el amarillo, pero voy a ser optimista por el fichaje de Ramos, porque van a ganar empaque ahí y demás y van a mejorar evidentemente con el pasar de las semanas. Creo que no pasa cuartos en el amarillo. Bueno, supera la primera fase. Sí. Esto lo firma el Sevilla, pero vamos, sí. sin ninguna duda. El PSV, dices que es un buen equipo, pero bueno, ya está claro que no va a pasar, se va a quedar en la fase de grupos, ¿no? Claro, tengo esa duda, la duda es grande, y creo que me parece que pueden estar peleándolo ahí hasta la última jornada, seguramente Sevilla y PSV Eindhoven, pero como dices, al final se queda en fase de grupos también por inexperiencia, no tiene una plantilla con muchos minutos a la espalda en la Champions. Y el Lens, el rival del Sevilla hoy, ese equipo al que tanto cariño tenemos. Mucho, sí. Tenemos mucho cariño, pero que bueno, que tiene que disfrutar de la primera fase de grupos porque no le das opciones, ¿no? Sí, es verdad que han perdido potencial, ¿eh? En el último año se ha ido Seko Fofana, que decidió irse a Arabia, el centrocampista. También arriba Openda, que marcó 21 goles el año pasado en Liga Francesa. Es perder demasiado, han firmado bien. Yo creo que arriba, por ejemplo, Guaji lo puede hacer bastante bien, el delantero que han firmado. Pero sí, me parece que se quedan en la fase de grupos, en el rojo. Bueno, pues así queda el grupo B. Se clasificarían el Arsenal y el Sevilla, eliminados el PSV y el Lens. Vamos con el grupo C, el grupo del Real Madrid. Vamos a dejar el Real Madrid para el último. El Unión Berlín, que debuta en esta Champions. ¿Le das alguna opción de hacer milagros o es imposible? Mira, me gusta el equipo, pero lo voy a meter en el escalón, en el último, se queda en la fase de grupos, porque creo que hay una diferencia notable con el Real Madrid, evidentemente, pero también con el Nápoles. Así que a pesar de todo lo bien que hacen las cosas, este es un buen equipo a balón parado, pero se queda en la fase de grupos. El Sporting de Braga, ojo con los equipos portugueses, el nivel que dan en la Champions. Me encanta ver a los equipos portugueses que descubren jugadores mucho antes de que los hayan pillado los representantes e intenten explotarles 100%, hacen fichajes que venden perfectamente a los 2 años después de haber hecho grandes papeles en Europa. ¿Cómo es el Sporting de Braga? ¿Qué posibilidades le ves? Es un equipo divertido, que tiene, yo creo, buenos recursos, buenos argumentos en ataque, con mucho jugador español. Está Víctor Gómez en la banda derecha, también futbolistas como Álvaro Diallo, jugador que puede actuar de extremo también arriba como delantero. Abel Ruiz, que ha estado en la última convocatoria de la selección española, están siendo dentro de lo que cabe titulares. Abel Ruiz titularísimo ahí como falso 9, y luego tienen jugadores portugueses de buen nivel, Pizzi, Ricardo Horta, André Horta. Al final han firmado bastante bien, además a Moutinho también, el jugador que tiene muchísima experiencia también en el fútbol inglés y demás, y bueno, pueden competir bien, pero me parece que el resto de jugadores tienen demasiada inexperiencia y al final es un equipo que se va a quedar en fase de grupos. Se va a quedar en fase de grupos. Bueno, y el Nápoles, el campeón italiano, va a clasificarse, porque los otros dos que están fuera, ¿dónde lo pones? Candidato, no pasa de cuartos. ¿Está peor que el año pasado? Está peor porque han perdido a Kim, han perdido al delantero, al entrenador que era Spalletti, han firmado a Rudy García, que a mí no me convence tanto. Es verdad que han mantenido a los dos delanteros, al delantero centro Simgen, al extremo Kvaratskhelia, pero no llega al nivel de candidato. Para mí han perdido un puntito respecto al año pasado, así que lo dejaría en no pasar a cuartos. Bueno, el Real Madrid. Bueno, el Real Madrid siempre es favorito para la Champions, ¿no? En eso vamos a coincidir, que hay que ponerle ahí, pero bueno, es un Real Madrid que al final no fichó un delantero, un killer, un goleador, ni Mbappé ni ningún otro. Sus fichajes de este año son Joselu, Fran García, y Bellingham. Pero Bellingham no venía a meter 30 goles, aunque quizá al final se acerque a esa cifra. ¿Cómo te parece? Le vamos a poner en favorito, ¿no? Pero realmente, sí. ¿Cómo lo ves?
de competitivo el Madrid con los tiburones que va a encontrar a partir de cuartos de final en la Champions? Es que una cosa es que la planificación de plantilla no la firme como ideal, como perfecta, que me parece que no está siendo así, pero cómo está respondiendo Bellingham, el nivel de forma que poco a poco está demostrando Valverde, Camavinga yo creo que irá más durante la temporada. Es que lo estamos viendo en los últimos partidos, aunque tampoco sea una super referencia en lo táctico en algunos momentos, es que son aviones, es que es un equipo que en lo físico hay pocos conjuntos en Europa que metan la quinta marcha y sean capaces de generar de lo que genera el Madrid, y cuando suena la música de la Champions todavía más. Igual no me parece el favorito, ni siquiera te lo pondría Gallego entre los dos principales favoritos, pero creo que hay que meter en el primer escalón. Para mí el Madrid es favorito. Lo que decía Ancelotti es que a mí me extrañaría mucho que no llegara a las semifinales de la Champions. Luego ordenamos el cajón de los favoritos. Vale. ¿Le ponemos por delante del Bayern de Múnich al Madrid? Sí, ¿no? Yo lo pondría justo por detrás. Yo insisto, yo creo que es una carrera de largo plazo y creo que el Bayern va a ir mejorando bastante. Para mí, bueno, luego te lo diré, pero para mí está justo por detrás. Para mí el Madrid es el tercer gran favorito a la Champions. Bueno, pues este es el grupo C: Real Madrid, Nápoles, Braga y Unión Berlín. En el grupo D, Benfica, Inter, Salzburgo, Real Sociedad. El Benfica ha hecho unas temporadas en Europa muy buenas. ¿Dónde lo ves? Mira, ha perdido, respecto a cómo empezó el año pasado, ha perdido a Enzo Fernández, ha perdido a Gonzalo Ramos al delantero, pero igualmente, claro, pero es que si juntas a los dos, Gallego, han sacado 200 millones de euros por esos dos futbolistas. Estamos hablando de un equipo que gana muchísimo dinero con los traspasos y que luego invierte, pero igual no invierte tanto. Me parece que está bien hecho con Roger Smith en el banquillo, es un equipo bien construido, me parece el gran favorito a ganar la Liga Portuguesa y creo que va a dar guerra. Se lo decía a Ramajo, es que le entraba en el local a Ramajo y le decía, mira, lo siento, pero es que me parece, si tengo que serte sincero, me parece que pasan Inter y Benfica, así que te diría que el Benfica no pasa cuartos, lo pondría en el escalón amarillo. Supera la primera fase, pero se quedaría fuera de la ronda de los mejores 8. El Inter, el equipo italiano que es rival hoy de la Real Sociedad, ¿cómo llega? ¿Cómo está? Está muy bien, yo insisto que esto es a medio plazo y no es solo como empieces, pero me parece que tiene una muy buena plantilla, a pesar de que han perdido jugadores importantes. Onana se hizo un seguro en la portería el año pasado, perdieron a Brozovic, que era el pivote titular, Lukaku, aunque sé que no te mola demasiado y que falló mucho en la final de la Champions, pero era un jugador importante en este Inter, pero se han reforzado bien, le metieron 5-1 al Milan y están realmente muy bien. A mí me parece de los tapaditos, lo voy a poner en candidato, en el segundo escalón. Me sorprende esto. Sí, me gusta mucho el Inter. En el Inter. El Salzburgo. Pues es un equipo siempre divertido, Gallego, pero es que al final tiene jugadores demasiado jóvenes como para competir con Inters, con Benfica, incluso te diría que con la Real Sociedad. Me parece que tiene peor plantilla que la Real. Siempre podemos rescatar 2-3 jugadores. Apúntate Oscar Glouk, un mediapunta israelí, no llega a 20 años todavía, que tiene un talento impresionante, que lo vamos a ver seguramente ya esta tarde, pero me parece que se queda en la fase de grupos. Y la Real Sociedad se queda en la fase de grupos. Me gusta mucho la Real, pero lo siento, pero me parece que Benfica e Inter están ahora mismo un poquito por encima. Sí. Y la Real no está como... la baja de Silva es una baja importantísima, porque ese jugador diferencial que era capaz de sacarte jugadas de gol en un partido complicado, a pesar de que tiene mucha calidad la Real, se vio el otro día en el Estadio Santiago Bernabéu. Evidentemente el grupo que le ha tocado es un grupo donde va a sufrir. Vamos a ver qué saca Imanol de la Real este año. Grupo E, el grupo del Atlético de Madrid con la Lazio, que ya le vimos ayer, y el Feyenoord y el Celtic. En principio era un grupo asequible para el Atleti. Vamos a empezar por el Celtic y el Feyenoord. Ayer ganó el Feyenoord, además el Celtic se quedó con 8 jugadores con 9 durante mucho tiempo. ¿Dónde pones a los holandeses? Pues es que creo que es un grupo en el que se van a jugar las dos primeras plazas entre los tres, entre el Feyenoord, el Atlético y la Lazio. Creo que, bueno, te lo voy a decir de otra manera, creo que el Feyenoord no pasa de fase de grupos, pero me parece
que si se despista alguno de los dos, que por plantilla tendrían que ser los que se clasificaran, Lazio y Atlético de Madrid, si se despista alguno de los dos pasa, en este caso el Feyenoord, que con Arne Slot ganó la liga neerlandesa el año pasado y que viene haciendo un trabajo impresionante. Han perdido algo en plantilla, pero creo que se quedan en fase de grupos. Al Celtic lo damos directamente, que se queda en fase de grupos. Correcto. Los escoceses van ahí a disfrutar. En casa van a pelear, en casa van a pelear los puntos, pero luego fuera pierden bastante. Sí, solo por el ambientazo que consiguen y lo que le transmiten a sus jugadores estará, pero... Y los otros dos favoritos, con el Feyenoord seguramente, y son el Atlético de Madrid y el Lazio. El Atlético de Madrid, que ayer empató, que además tiene una noticia. Vamos a hablar con nuestro compañero Pedro Fullana. Pedro, buenas tardes. ¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Barrios, el autor del gol ayer, lesionado, y hoy el Atlético comunicaba que bueno, pues que es una lesión muscular. No se sabe todavía el tiempo de baja, pero es una más, ¿no? Sí, de hecho estábamos aquí ahora que acaba de terminar el entrenamiento del Atlético de Madrid. Esa es la noticia negativa, la baja de Barrios. Va a estar fuera más o menos un mes, hasta después del parón de octubre no le vamos a ver, por tanto se vuelve después del 20-22 de octubre. Un mes exacto es lo que va a estar de baja Pablo Barrios, porque sufre una pequeña lesión en el sóleo y con lo que tiene el Atlético de Madrid por delante entre la Liga y la Champions no le va a dar para volver antes del parón de octubre, por tanto descartado ya durante un mes, pero al menos hay buenas noticias. Bitzel se marchaba cojeando, Marcos Llorente también le vimos cojeando en el aeropuerto y a la llegada a Madrid. Son fuertes sobrecargas y los dos esperan que puedan estar el fin de semana, así que hoy regenerativo, día para estar entre algodones. Mañana van a tener descanso y el domingo a ver si pueden jugar ya frente al Real Madrid, porque la idea es que a partir del viernes puedan entrenar con normalidad. Y las buenas noticias de la enfermería es que por fin estamos viendo que algunos salen de ahí. Caso de Coque, hace falta un 5. Bueno, pues el 5 el domingo puede ser el capitán del Atlético de Madrid, porque ha entrenado con normalidad ahora aquí hace unos minutos en la ciudad deportiva del Atlético de Madrid, igual que Memphis. Por tanto, tanto Coque como Memphis parece que son la luz verde y la esperanza dentro de el mar de lesiones y problemas físicos que tiene el Atlético de Madrid en este arranque de temporada. Y encima que, recordemos, tiene el derbi con el Real Madrid este fin de semana. Fullana, hoy ahí en el Cerro, ¿de qué se hablaba más? ¿Del penal, del gol en el minuto 94, de las lesiones o de los dos goles de Joao Félix ayer en el Camp Nou, en Montjuic? Mira, no se habla nada de Joao Félix, se habla poco. Cuando se habla de Joao es para intentar que el jugador funcione y todo el mundo tiene la esperanza de que le vaya bien esta temporada, porque lo que pretende el Atlético de Madrid es una buena venta el próximo verano, pero no se habla hoy del doblete de Joao Félix. Sí se habla y mucho del gol del portero en el 94, de lo que se podría haber hecho más para defender esa última acción del partido, y también se habla mucho de lo molestos que están porque entienden que el árbitro les perjudicó claramente con esa acción de Ángel Correa. Indudable. Que había falta clara en la previa. Si se hubiera señalado, el balón hubiera muerto en posición del Atlético de Madrid, porque era el minuto 93 y medio. Y son de las dos cosas que se hablan. Por tanto, sí se habla del gol del portero, sí se habla de esa falta previa, no se habla mucho, todo hay que decirlo gallego, del doblete de Joao Félix. Gracias, Boyana, un abrazo. Bruno, ¿dónde pones a Atleti? ¿Va a pasar la primera fase? Sí. ¿Dónde lo colocas? Te diría, estoy entre el amarillo y el segundo escalón, entre el tercero y el segundo, pero lo voy a poner en el segundo. Creo que va a ir a más el Atlético de Madrid, me parece de los de la cola, pero candidato ahora mismo. Te veo demasiado optimista con el Atleti, la verdad. Y la Lazio, bueno, la Lazio que tiene un jugador que es un portero delantero, el típico portero delantero que cuando jugábamos en el colegio siempre había uno que era portero delantero. ¿Qué cosa tan rara que sucedan estas cosas, pero qué cosas tan buenas para sacarnos de la rutina futbolística, ¿no? Sí, de hecho ya marcó un gol justo antes de la pandemia con Juve Stabia, con el club que estaba en segunda categoría. Justo antes de la pandemia marcó también un gol que es casi calcado, ¿eh? También es un centro y él acaba marcando de cabeza. Está, si no me corregís, por encima del 1,90 m, así que ese tipo de acciones las trabaja bien y bueno, tuvo la agresividad de buscarla bien, y luego el balón que le pone Luis Alberto, es que Luis Alberto es muy bueno, un jugador que seguramente, porque lo llevamos viendo mucho tiempo en Italia, lo tenemos un poco menospreciado, pero es un buen futbolista. Nada, el Lazio no creo que pase de cuartos de final, vaya. Vale. Venga, vamos con el grupo F rápidamente. El Paris Saint-Germain le ganó ayer al Dortmund en un partido igualado.
que se resolvió, bueno, empezó a resolverse con un penalti. No había empezado muy regular los de Luis Enrique, pero son 3 puntos ante uno de los rivales que van a tener en el grupo. ¿Dónde pones al PSG? Va a ir creciendo, pero no sé si le da tiempo a hacer un proyecto a Luis Enrique para ya considerarle favorito a la Champions. A pesar de que tiene Mbappé, como dijo ayer Luis Enrique, el mejor jugador del mundo, lo pongo candidato de los primeros. Igual te diría que el principal candidato, el principal del segundo escalón, pero en el segundo escalón. Vale. El Borussia Dortmund, bueno, es un equipo que todos los años vende, sigue teniendo una defensa muy veterana. ¿Va a clasificarse? ¿Lo ves con dificultades? Va a ser una pelea a muerte, me parece, entre el Borussia Dortmund, el Milan y el Newcastle para meterse ahí segundo, pero te diría que pasa el Dortmund y que no pasa a cuartos. No pasa a cuartos. Tercer escalón, sí. El Milán. El Milán, evidentemente, los dos que quedan, el Milán y el Newcastle, se quedarían fuera. Me cuesta decirlo, porque creo que van a pelear bastante y hasta el final con el Dortmund, pero se quedarían en el rojo. Muy bien, pues vamos con el grupo G, el grupo del Manchester City de Pep Guardiola, que ayer sufrió para ganar a la Estrella Roja, pero realmente hubiera sido algo milagroso, porque no sé si que debieron tener 15 ocasiones claras de gol o Haaland rematando al poste, al larguero, al portero y a todos los sitios, y al final se fue sin marcar. Y por cierto, vaya gol de Rodri, qué jugadorazo, sí. Rodrigo Hernández Cascante, qué cantidad de registros, pero lo de ayer, robo, regate y toque a la red con esa comba que cogió la pelota, eso ya es de super crack, ¿eh? No, está en un nivel Rodri, además es que es un nivel de confianza brutal. No sé si son órdenes de Guardiola o él mismo se toma la libertad, que en teoría no debería tener un mediocentro defensivo, de subir constantemente a la frontal del área, intentar robar balones, pisar el área para intentar rematar. Es que le estamos viendo cositas incluso de Ballack llegando al área como si fuera un centrocampista llegador. Está en un nivel impresionante Rodri, me parece el gran candidato, el gran favorito el Manchester City, aunque insisto que esto es muy, muy largo, y no me parece buena noticia para los demás que ahora mismo no esté bien Haaland, porque no está bien Haaland, pero claro, si no está bien, dudo que le dure mucho lo de no estar en racha, así que evidentemente favorito. Sí, no, y encima se está viendo que hay otros sí. Porque él no está bien, pero otros jugadores crecen de cara al gol, así que Julián hizo un doblete y está que se sale, sí. Y el equipo está cogiendo una velocidad de crucero que es impresionante. El Estrella Roja, su rival de ayer, que peleó, pero no va a pasar de la fase de grupos, ¿no? No hay que perder mucho tiempo, le pusieron ganas, picante al partido, marcando ese gol que era el 0-1, pero no va a pasar de fase de grupos. La verdad es que el grupo es tremendo el que le ha tocado al City. El Young Boy, ¿dónde los colocamos? Lo mismo. Es verdad que juegan en casa, juegan con césped artificial, y eso complica, como vimos ayer, por ejemplo, al Leipzig, pero nada, no va a pasar de fase de grupos. Y el RB Leipzig pasará, pero ¿lo pones dónde? Claro, si me tienen que salir 8 entre favoritos y candidatos, te diría que candidato, pero bueno, me parece que no me parece que vaya a ganar, que tenga opciones de ganar la Champions, pero es uno de los equipos divertidos de ver y que le puede pegar un susto absolutamente a cualquiera, con Xavi Simons en gran nivel. Cuando se recupere Dani Olmo todavía van a ganar más. Sesco, ese delantero centro esloveno de tan buen nivel, ayer marcando su primer gol con el Leipzig en Champions, pasa creo que seguro, y la duda es entre el amarillo y el primer verde, pero bueno, te diría que no pasa a cuartos. Venga, lo dejamos en no pasa a cuartos, sí. Y vamos con el último grupo que se puso en marcha en el día de ayer con la goleada del Barça al Amberes. Vamos a hablar un poco del Barça, que supongo tiene a la ciudad y al entorno ilusionado por lo que se está viendo últimamente. Adrián Alves, buenas tardes, buena tarde. Muy buena tarde, Gallego. ¿Cómo está la gente? Pues está feliz la gente, porque el arranque del Barça esta temporada está siendo espectacular, sobre todo en los 2 últimos partidos, ¿no? 10 goles a favor, 0 en contra, con los Joaos que han sido titulares en estos 2 partidos y han dejado una imagen brutal, sobre todo Joao Félix, que ha tenido también, bueno, pues una llegada a Barcelona que yo creo que poca gente esperaba, ¿no? A este nivel. Ha marcado 3 goles en 2 partidos, ha dado una asistencia, casi 2, porque el otro día Lewandowski deja pasar ese balón frente al Betis, que también se le debería contar como asistencia.
Así que bueno, la gente feliz, ilusionada. Yo creo que hay euforia directamente entre los culés, pero Xavi en el vestuario intenta rebajar un poco todo esto porque el año pasado el Barça también empezó muy bien en la Champions y al final no pasó de la fase de grupos. Pero que ahora nos centramos un poco en Joao Félix, pero yo también veo que es que ayer al Barça tiene lesionados a gente que era súper importante en el equipo del año pasado, pero súper importante como Pedri o como Araujo, que cuando no estaba y aún así parece que el equipo carbura. Porque estos tendrán que volver. ¿Cuándo vuelven estos? Bueno, Araujo vuelve el sábado ya, frente al Celta. Estaba recuperado ya esta semana. De hecho, antes del partido de ayer ya hizo un entrenamiento completo con el grupo, pero Xavi al final es un jugador tan importante que prefiere no arriesgar y tener prudencia con él, pero está recuperado y, como digo, el sábado ya podrá jugar frente al Celta. Y Pedri sí que tiene para un poco más. Le queda para un mes. El objetivo es que llegue al Clásico el día 28 de octubre. Pero bueno, la intención también es que se recupere un poco antes para que llegue al Clásico en las mejores condiciones. Y es verdad, son dos jugadores fundamentales, dos pilares del equipo de Xavi, pero el nivel, yo creo, Gallego, que ha subido tanto y los jugadores han dado un paso al frente que al final se puede ver una buena versión del Barça, ¿no? Y sobre todo en el centro del campo, donde Xavi tiene una competencia brutal. Al final, bendito problema para el entrenador, pero fíjate, es lo que decimos, no está Pedri, pero está Gundogan, está Frenkie de Jong, está Oriol Romeu, está Gavi, está Joao Félix, y en defensa, pues eso, Koundé y Christensen a un gran nivel, y tampoco, de momento, nos ha echado mucho de menos a Araujo. Adrián, un abrazo, muchas gracias. Abrazo a vosotros. Chao. Bruno, Joao Félix, el domingo hablando en el Carrusel Canaria de Joao Félix, que nos preguntaba si que va a triunfar, yo dije que no, había muchas dudas sobre Joao Félix. ¿Qué está pasando? Porque quizá le ha encontrado un sitio en el que no le veíamos últimamente a Joao. ¿Es el juego del Barça el que le favorece? Porque esa llegada tan fácil al gol, eso no se ve habitualmente, ¿eh? Están pasando varias cosas. El Barça es un equipo que defiende bastante en campo contrario y ese esfuerzo de momento sí que lo está aceptando hacer Joao Félix, el esfuerzo de presionar tras pérdida. Está pasando también que vemos a un Joao que tiene que bajar menos que en el Atlético de Madrid. En el Barça hay muchos centrocampistas con actitud creativa, vamos a decir, y con capacidad para generar fútbol, y Joao Félix está recibiendo en las zonas en las que hace más daño, y además se está entendiendo bien con Lewandowski. Estamos viendo a un Joao Félix con esa capacidad para llegar al último tercio de campo, recibir directamente en el último tercio de campo y a partir de ahí ponerse a inventar. Es un jugador súper creativo, es un jugador que tiene ritmo y sobre todo, y esto es muy importante y no deja de ser fútbol también, tiene muchas ganas, tiene hambre de revancha, de demostrar que es el futbolista que no ha podido demostrar, porque no lo ha demostrado. En eso tiene razón el Cholo, incluso Lampard, incluso el seleccionador portugués de turno que ha estado, Fernando Santos, incluso Roberto Martínez en los últimos tiempos. Así que bueno, me parece que se junta todo en la coctelera y de momento estamos viendo un gran Joao Félix, y el gran reto es ver si puede mantener esto con el tiempo. La regularidad es el gran reto que tiene ahora mismo Joao. Bueno, es que si sigue con esa regularidad, bueno, sería una noticia excelente para el Barça y para la Liga, porque estamos ávidos y necesitados de estrellas en el campeonato. Bueno, pues, ¿dónde colocamos al Barça? En el segundo escalón lo voy a poner. Candidato, pero todavía no favorito. Candidato que llega ya... Sí, cuartos, semifinales. A cuartos, yo creo que si lo hacen bien, a cuartos puede llegar el Barça este año. Tiene una plantilla larga, ¿eh? Sí, tiene. A ver, más que larga, me parece que propiamente el primer equipo son 20 jugadores, no tiene mucho más, pero hay algunas posiciones en las que hay mucha competencia, eso es verdad, Gallego. Así que sí, es verdad que el gran reto para mí es para Xavi. O sea, Xavi tiene entre manos un equipo que es como mínimo de cuartos de la Champions para mí. Y bueno, no va a pasar problemas para clasificarse en este grupo donde está el Oporto. Hay que ver cómo compiten los portugueses. Bueno, ayer golearon al Shakhtar. El Shakhtar es un equipo que hay que ver las circunstancias en las que entrena, trabaja y juega. Pero este Oporto es un equipo competitivo. Todos los años aparece un
una figura en crecimiento y siempre está ahí arriba. ¿Dónde lo pones? Sí, no paran de vender, por eso Gallego en los últimos años es increíble. A ver, yo creo que pasan de grupo, como te decía, pero que no pasa a cuartos de final. Creo que van a meterse en octavos y a partir de ahí van a depender un poco del rival que les toque. Taremi es un delantero contrastado, han fichado a Iván Jaime, un jugador malagueño que había destacado muchísimo en Famalicão y creo que va a hacer grandes cosas. Ayer ya fue titular en Champions, así que creo que va a hacer una muy buena fase de grupos, que se va a clasificar, pero dudo que pase de los octavos. Y el Shakhtar bastante con estar. Bastante hace, sí. Y el Amberes, que ya le vimos ayer en el Camp Nou, tampoco va a pasar de grupo. Bueno, pues este es el Tiger League, Bruno, lo guardamos. Yo creo que está bien encaminado. La verdad. Y bueno, así ponemos a los favoritos. El gran favorito el City, segundo el Bayern y tercero el Real Madrid, ¿no? Mi lista sería así: el City, campeón el año pasado, sería raro que repitiera, pero campeón el año pasado y tiene una gran plantilla y pinta realmente bien. Segundo el Bayern y tercero el Madrid, sí. Muy bien, Bruno, pues muchísimas gracias, un placer. Iremos hablando aquí en este Champions on Fire a lo largo de esta primera fase y ya iremos viendo todos los días si esto va encaminado o no, ¿vale? Ya me ponéis notas. Un abrazo, Gallego. Un abrazo fuerte.